Bienvenida o bienvenido a esta exploración de Evangelii Gaudium. Hoy vamos a meternos a fondo con esta exhortación apostólica clave del Papa Francisco. Nos vamos a basar en un comentario de Luis Fernando González Gaviria para intentar entender bien el mensaje. Hay una frase del Papa que recoge la fuente que es muy gráfica, casi un lemo, diría yo. Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad. Uf, potente. ¿Qué significa esto realmente? Vamos a verlo. Sí, es una imagen que, yo creo que capta muy bien el espíritu que este análisis de González Gaviria de Evangelii Gaudium lo presenta como un documento, digamos, programático, una especie de hoja de ruta para la Iglesia de hoy. Y un punto clave que subraya el análisis es que no busca tanto cambiar la doctrina. Las creencias centrales no cambian. Lo que busca es transformar radicalmente la manera de vivirla, de comunicarla, el estilo, ¿sabes? El modo de ser iglesia. Y es curioso porque la fuente conecta esto con ideas anteriores, incluso de Benedicto XVI, sobre la tradición, no como algo estático, sino como algo vivo. Dar esa transformación que se propone. A ver, ¿de dónde viene esa necesidad de cambio que ve Francisco? ¿Cuáles son los ejes principales de su propuesta, según este análisis? Y ¿qué futuro dibuja para la Iglesia? El primer concepto que suena mucho es Iglesia en salida. ¿Qué quiere decir exactamente? Más allá del eslogan, claro. La fuente lo define por oposición. Es lo contrario a esa iglesia enferma por el encierro, por la comodidad. Habla de una necesidad fuerte de escuchar el latido del corazón del mundo. Esto me suena a lo del Vaticano II, ¿no? Interpretar los signos de los tiempos. Parece una llamada clara a no mirarse el ombligo. Exacto. Y esa salida está muy conectada con una forma dinámica de entender la tradición. El análisis insiste mucho en esto. Según esta lectura, la tradición auténtica no es quedarse pegado a formas del pasado. Da igual si son medievales, barrocas o un estilo litúrgico concreto. Como si fueran intocables. La fidelidad real a la tradición, argumenta la fuente, es la conexión viva, constante con el núcleo del Evangelio, Jesucristo resucitado aquí y ahora. Una iglesia que se centra mucho en sí misma, que se vuelve autorreferencial, esa palabra que usa tanto Francisco y que cita el texto, pues corre el riesgo de desconectarse de esa fuente de vida. Se quedaría como aguas estancadas, dice, sin frescura, sin dar vida. La tradición entonces no es un fin, es un medio, un servicio para ese encuentro que transforma. Eso que dices de la tradición me hace pensar, si no son las formas fijas, ¿cómo se evita que todo se diluya, que se pierda la identidad? Toca ese punto el texto. Es una buena pregunta, sí. El análisis sugiere que el ancla no está en las formas de fuera, sino en la experiencia que funda todo, el encuentro personal con Cristo. Mientras esa experiencia sea real y central, la identidad está, digamos, asegurada. Las formas pueden, y a veces deben, cambiar para ayudar a ese encuentro en cada tiempo y cultura. El riesgo no está en cambiar las formas, sino en perder el contacto con la fuente. Quedarse solo con la cáscara, con estructuras vacías de espíritu, ¿entiendes? La clave es el discernimiento constante, ver qué ayuda hoy y qué estorba esa conexión vital. Vale, lo pillo. Otro punto que la fuente resalta es un cambio de enfoque muy claro. El cristianismo no se presenta como un montón de obligaciones morales, sino como compartir una alegría. Se insiste en la humanidad de la fe católica, una fe que entiende la debilidad, que se centra en la misericordia. La idea es buscar el bien del otro, ¿no? Relaciones de persona a persona, más auténticas. Sí, y es fascinante cómo el análisis recalca que esa alegría no es un adorno, algo opcional, casi un lujo. Es como el termómetro de si la fe es auténtica o no. La fuente recoge frases muy fuertes de Francisco, como esa de un cristiano sin alegría es un cristiano enfermo. No habla de una alegría tonta o forzada, sino de la que brota, insiste el texto, de saberse encontrado y amado por Jesús. Y esta alegría, cuando se vive, tiene una fuerza que se expande sola. Se contagia, dice el comentario. Por eso, la evangelización no puede ser una tarea que haces por obligación o por miedo. Tiene que ser la consecuencia natural de una experiencia tan buena, tan gozosa, que no te la puedes callar. Esa idea de la alegría como motor y no solo como resultado, es un matiz, sí,
Importante. El análisis de González Gaviria organiza la propuesta de Evangelii Gaudium alrededor de 3 ejes de transformación. 3 pilares que están muy conectados. El primero, una renovación desde la espiritualidad. Aquí la idea central parece ser que todo empieza por dentro. Sin una experiencia personal de Dios, sin conversión del corazón, cualquier reforma estructural sería superficial, maquillaje. Claro, la base es la experiencia mística, ese encuentro personal que decíamos antes. Sin eso, lo demás es, pues eso, fachada. Cartón piedra, vale. Luego, el segundo eje es la renovación en la estructura. La lógica que presenta la fuente es que si la experiencia espiritual es real, auténtica, pues cambia la vida entera. Y por tanto, también tiene que cambiar las estructuras de la Iglesia, para que estén al servicio de esa vida espiritual y no la ahoguen, claro. Pone como ejemplo la llamada a una conversión del papado, que el propio Francisco ha mencionado. Buscar una forma de ejercer el ministerio de Pedro más de nuestro tiempo. Es la consecuencia lógica, sí. Una espiritualidad viva necesita cauces, necesita estructuras que le ayuden a expresarse y a comunicarse. Si las estructuras son rígidas, o se miran a sí mismas, o están centradas en el poder, pues obstaculizan la misión que nace de esa espiritualidad. Ser es salir, evangelizar, llevar esa buena noticia al mundo. Por eso tanta insistencia en hay que salir, en ser esa iglesia en salida. Es como un ciclo que se alimenta a sí mismo. Exacto, es una dinámica virtuosa. La espiritualidad empuja la reforma estructural y las dos cosas se enfocan en la misión. Y la misión, a su vez, da sentido a las estructuras y alimenta la espiritualidad con nuevas experiencias, nuevos retos. Y este salir, ojo, no es un paseo de domingo. Implica ir a las periferias, las geográficas y las existenciales, buscar a los heridos, a los descartados, como dice Francisco a menudo. Y aquí volvemos a la imagen del principio, la de la iglesia accidentada. Salir tiene riesgos, te manchas, te hieres, te equivocas. La pregunta de fondo que plantea el análisis es si la Iglesia está dispuesta a correr esos riesgos por ser fiel al Evangelio, o si prefiere la seguridad aparente del búnker, aunque se quede estéril. Es una elección. Radical. Y dentro de ese salir, el análisis pone mucho peso en el compromiso social. Eso que se llama la opción preferencial por los pobres. Deja muy claro que no es solo dar limosna o hacer acciones de caridad puntuales. Es una opción evangélica radical y permanente. Esto, según la fuente, implica comprometerse en serio con la justicia, con denunciar y transformar las estructuras económicas y sociales que crean pobreza y exclusión. El texto menciona las críticas directas de Francisco a la economía que mata, a la idolatría del dinero, a la globalización de la indiferencia y a las nuevas esclavitudes, como la trata, el trabajo infantil, la explotación. Comentario de González Gaviria no esconde que esta dimensión profética de Evangelii Gaudium crea tensiones. Incomoda. Recoge las críticas que le han llovido a Francisco, que si es comunista, populista, que se mete donde no le llaman. La respuesta que el análisis atribuye a la perspectiva de Francisco es, simple y directa. Coherencia con el Evangelio. Cita frases como «no se puede amar a Dios si se desprecia al pobre». Insiste en que no se inventa nada, que es volver a la raíz, a las bienaventuranzas, a la enseñanza social de la Iglesia que siempre ha unido fe y justicia. Una fe sin obras concretas de amor y justicia es una fe vacía, muerta. El análisis también toca de pasada otros puntos delicados que aborda Francisco, como pedir una presencia femenina más incisiva en la Iglesia, sin entrar en el tema del sacerdocio, y la postura sobre el aborto. Se reafirma la doctrina, sí, pero lanza una pregunta incómoda. ¿De verdad se acompaña y se apoya a las mujeres que viven embarazos dramáticos? Está claro que esa salida tiene consecuencias muy concretas y a veces polémicas. Pero la renovación no es solo hacia afuera, también hacia adentro. El análisis habla de una necesaria conversión pastoral. ¿Qué significa esto exactamente? Pues significa revisarlo todo, los estilos de comunicación, los métodos que se usan para evangelizar, el lenguaje, los horarios, las estructuras de las parroquias. La idea de fondo es dejar atrás la inercia del siempre se ha hecho así, sobre todo cuando es obvio que ya no funciona o que no conecta con la gente. Pide creatividad, audacia, preguntarse qué necesita el mundo hoy y cómo podemos ofrecerle el Evangelio de forma que le diga algo. Y aquí, en este punto, sale con fuerza un concepto clave para Francisco, según el análisis, la sinodalidad.
La sinodalidad, sí, se oye muchísimo últimamente. ¿Cómo la explica la fuente en este contexto? Pues la presenta como el caminar juntos. Laicos, sacerdotes, obispos, religiosos, todos, escuchándose unos a otros y discerniendo juntos qué quiere Dios para la Iglesia. Es lo contrario al clericalismo, al que el texto acusa de muchos males. La pasividad de los laicos, que se les ve como meros receptores, la exclusión de las mujeres de los sitios donde se piensa y se decide, un estilo de gobierno demasiado vertical, autoritario. La sinodalidad, según esta lectura, no es una ocurrencia ni una moda pasajera. Es la forma concreta de vivir la comunión en la Iglesia, donde todos los bautizados son corresponsables de la misión. Es como recuperar algo esencial de la Iglesia de los primeros tiempos. Caminar juntos, escucharse. Suena bien, sí, pero también parece complicado de poner en práctica, ¿no? Y el análisis también avisa de algunos peligros, o tentaciones, dice Francisco, que podrían hacer que todo esto se quede en nada. Menciona dos en concreto, el neopelagianismo y el neognosticismo. Suenan un poco... Técnicos. Sí. Sí, son términos teológicos, pero el análisis los explica de forma bastante clara aplicados a actitudes concretas. El neopelagianismo sería la tentación de confiar demasiado en nuestras fuerzas, en la organización perfecta, en cumplir las normas a rajatabla, como si la salvación dependiera solo de nuestro esfuerzo. Se olvida la gratuidad de la gracia, que Dios toma la iniciativa. Es como creer que podemos construir una casa genial solo con nuestras manos, sin necesitar los materiales que nos regalan. Un perfeccionismo autosuficiente que puede volverse muy rígido y juzgador. Entiendo, la tentación del yo puedo solo, pero en la fe. ¿Y el neognosticismo? El neognosticismo, por otro lado, sería la tentación de una fe puramente intelectual, desencarnada, que se refugia en ideas, en doctrinas abstractas, pero que no baja al barro, que no se mete en la vida real de la gente, sobre todo de los más sencillos. Una fe de élite, digamos, que desprecia la piedad popular o las emociones y que busca respuestas claras y definitivas para todo, sin aceptar el misterio o la complejidad de la vida. Es una fe que se queda en la cabeza, pero no toca el corazón ni cambia la realidad. Una fe sin carne, creo que dice el análisis. Dos peligros que parecen opuestos, pero que al final coinciden en alejar la fe de la vida concreta. Justo. Ambas tentaciones, concluye la fuente, llevan a una fe desconectada de la historia, del sufrimiento y la alegría de la gente real. Por eso, como antídoto, Evangelii Gaudium recupera con tanta fuerza la importancia del discernimiento. No se trata de tener recetas mágicas o aplicar normas sin pensar, sino de desarrollar esa sensibilidad espiritual para escuchar al Espíritu Santo en cada situación concreta, para leer los signos de los tiempos, para acompañar a las personas en su complejidad, sin juicios fáciles. El discernimiento necesita oración, formación, pero sobre todo humildad. Humildad para no creernos que tenemos todas las respuestas y para dejarnos sorprender por Dios. La misión, entonces, no es solo hacer muchas cosas, es ante todo ser testigos creíbles del amor de Dios con nuestra propia vida. Si intentamos resumir un poco todo lo que hemos explorado, la lectura que nos da Luis Fernando González Gaviria de Evangelii Gaudium es la de una llamada fuerte, urgente, a una conversión total. Es una invitación a sacudirse la comodidad, la rutina, a pasar de una iglesia quizá preocupada por administrarse a sí misma, a una iglesia viva, en movimiento, apasionada por compartir la alegría del Evangelio. Y el análisis no esconde que este camino es exigente. Implica soltar cosas, renunciar a seguridades, aceptar que te critiquen, que no te entiendan, incluso el accidente del que hablábamos al principio. Sí, es un volver a la esencia misionera de la Iglesia, a su razón de ser más profunda. El análisis insiste en que Evangelii Gaudium no es un documento para guardarlo en un cajón, es un impulso vital, un grito del espíritu, así lo llama, que tiene que sonar continuamente, un llamado a salir de nuestra zona de confort, a ir al encuentro, a vendar heridas, a construir puentes donde hay muros, a sembrar esperanza. Se necesitan, dice el texto interpretando a Francisco, comunidades que sueñen, pastores que huelan a oveja, laicos corresponsables, jóvenes profetas. Lo que de verdad transforma el mundo, concluye esta perspectiva, no es el poder, ni el prestigio, ni la organización perfecta, sino la alegría contagiosa del Evangelio, vivida con humildad, con valentía en el día a día. Hay una frase final en el análisis que lo resume bien. Cuando el Evangelio se vive con alegría, el mundo escucha con esperanza y los pobres encuentran consuelo.
es potente. Y para terminar esta exploración, nos quedamos con una pregunta que el propio análisis de González Gaviria deja ahí, flotando al final. Una cuestión para la reflexión personal de quienes nos escuchan. ¿Desde dónde se realiza la misión? ¿Desde dónde se comparte la fe? ¿Se hace con la alegría y la esperanza que nacen del encuentro con el amor de Dios? ¿O más bien desde el peso del deber, desde la costumbre, quizás sin esa frescura que contagia? Es una pregunta directa sobre cómo este llamado a una fe gozosa y comprometida encaja o quizá desafía la propia forma de entender y vivir el cristianismo hoy. Una buena pregunta para darle vueltas.